El tema 2 es aplicaciones matemáticas en medicina en general. Si se dan cuenta, prácticamente en cualquier situación que tenga que ver con salud, utilizamos situaciones matemáticas que vienen desde mediciones, por ejemplo, en la toma de medicamentos, cantidad y dosis, desde las medidas del cuerpo, los pesos, como ven en en la imagen, que tenemos los diferentes grados de obesidad, ¿sí? En algunos estudios, por ejemplo, en las radiografías, vienen algunas traen mediciones, en algunos ultrasonidos también se hacen mediciones, por ejemplo, cuando están las personas embarazadas, les hacen mediciones de fórmula de cráneo a los bebés para ver si están en el desarrollo adecuado, si están desarrollados de forma adecuada. ¿Sí? En la interpretación de los estudios clínicos, por ejemplo, cuando se van y sacan sangre, les ponen ahí comparaciones de niveles, si están dentro del nivel correcto o si no lo están, ¿sí? Para que ustedes vean, el médico vea qué es lo que les tiene que dar. Entonces, prácticamente en cualquier situación usamos matemáticas. No veamos a las matemáticas como esas ecuaciones complejas de cálculo integral o diferencial que eran difíciles de resolver, sino como una situación en nuestra vida cotidiana prácticamente para hacer muchas acciones. Ok, entonces para ver también algunos tipos de situaciones este, con, con situaciones de salud tenemos algunos ejemplos de, el funcionamiento del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, la liberación de organismo a partir de la liberación de energía, perdón, a partir de los alimentos que tienen que ver con todo esto de la obtención de ATP, que también de alguna forma ahí hay un equilibrio que tenemos que mantener estable y bueno, a lo mejor no se hacen matemáticas, pero usamos los números para representar ciertas situaciones. El aparato digestivo para desdoblar los alimentos en compuestos asimilables y desechar los materiales no digeribles. Todos estos tienen enlaces, entonces en cada enlace está en diferente posición y entonces dependiendo de la posición y el tipo de enlace, pues el aparato digestivo es más fácil de que los rompa o no. Y entonces aquí en que entra la matemática es que pues que todos esos, no sé si se acuerdan de química orgánica, le ponían un numerito para ponerle nombre y para ver en qué lugar estaba cada una de las ramificaciones. Entonces por eso es que pues estamos hablando, o sea, no están haciendo un proceso matemático, pero están utilizando números para identificar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los pulmones para aportar el oxígeno, la combustión, ¿sí? La eliminación de dióxido de carbono. Entonces, todo eso tiene que ver también con cómo está el balance, si ya estamos hablando de reacciones químicas, ¿sí? Hay que balancearlas, hay que ver qué hay de cada cosa para ver qué es lo que vamos a obtener y cuál va a ser su comportamiento. El aparato urinario para eliminar otras sustancias, pues acuérdense que cuando orinan, pues ahí se van ciertas sustancias en la orina que dependiendo de los niveles que obtengan les pueden indicar si están enfermos o no. ¿Sí? Entonces, prácticamente para cualquier situación que vean del funcionamiento del organismo, tendrán una situación ahí pequeñita donde aplicarán matemáticas y no porque estén haciendo ecuaciones, sino porque nada más están utilizando los números, ¿sí? Y bueno, y entonces aquí dice que otro ejemplo es la piel, los pulmones, ¿sí? Entonces, hay diferentes situaciones, hablando de metabolismo, muchísimo. Ahora, ya que estábamos hablando de comportamiento del metabólicamente hablando, pues entonces también tenemos algo que surge en nuestro cuerpo, que es protegernos. Nuestro cuerpo trata de protegernos. Entonces, aparte que decían las mamás, come porque si no te vas a enfermar, pues es verdad, ¿no? Cuando una persona es metabólicamente sana y come adecuadamente y hace deporte, pues es una persona que es más resistente a las enfermedades o que puede, por medio de sus defensas, pues combatir el microorganismo extraño que está llegando para producir una enfermedad, ¿no? Y entonces tenemos un montón de situaciones que nos pueden ayudar a regular ciertas actividades para que digamos que somos metabólicamente sanos. ¿Sí? El sistema hormonal, el corazón que trabaje satisfactoriamente, correctamente, también nos ayuda a toda esta parte que estamos diciendo.
Lo que pasa es que prácticamente si estamos metabólicamente sanos, o sea, si nuestro sistema hormonal trabaja bien, nuestro corazón trabaja bien, los músculos trabajan bien, la piel actúa bien como la barrera, el sistema inmune está bien, pues prácticamente todo eso al funcionar correctamente, pues nos ayuda a ¿qué? A mantenernos sanos y que cuando entre un agente extraño, llámese virus, bacteria, hongo, lo que sea, pues lo va a atacar, va a defender el cuerpo y entonces pues no nos va a pasar nada, no nos vamos a enfermar. Y entonces todo esto tiene que ver con estas situaciones de que nuestro cuerpo trabaje correctamente, ¿sí? Bueno, aquí hay otras situaciones que dice que también, por ejemplo, el cerebro, acuérdense que el cerebro prácticamente es el que da toda la información, ¿no? Te pasa algo y luego te pone alerta, ¿no? Si agarras algo caliente, pues dice que inmediatamente la respuesta es dejarlo, ¿no? Cuando te pica un mosquito, pues ¿qué es lo que pasa? Pues luego se produce una ámpula, ¿no? Que es para cierta protección. Entonces, todas esas situaciones, por ejemplo, en la imagen está esta persona que se está agarrando el pecho que podría tener un posible infarto. Entonces, todas esas indicaciones que nos da nuestro cuerpo son situaciones de alerta, ¿no? Cuando las personas no están metabólicamente sanos, de que probablemente por ahí haya una situación en nuestra salud. El 2.2 es la prevalencia de enfermedades. O sea, ya estuvimos platicando de que si somos sanos y todo nuestro sistema, todos nuestros aparatos, o todo nuestro aparato, sí, pues los diferentes aparatos que nos componen trabajan adecuadamente, pues difícilmente nos vamos a enfermar. Pero si nos enfermamos, pues tenemos algo que se llama, si nos enfermamos, tenemos que ver también cómo se comporta la población ante ciertas situaciones de enfermedad, ¿sí? Y entonces tenemos algo que se llama incidencia y prevalencia. Les hablo de poblaciones porque esto se aplica prácticamente cuando se está viendo cómo se comporta una población, ¿sí? Son dos medidas de frecuencia de enfermedades, y es decir, miden el número de casos con que una enfermedad aparece en un grupo de población. La prevalencia describe la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar en un momento determinado. La incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos de la enfermedad que estudiamos, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen de arriba donde está la carita roja, pues ahí, por ejemplo, sería la incidencia. O sea, estamos viendo que dentro de esas personas ahí surge un caso nuevo, ¿no? Y vamos a analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que esté sucediendo con esa población que está en contacto con una enfermedad, lo vamos a llamar prevalencia o incidencia. Acuérdense, incidencia son los casos nuevos y la prevalencia es el comportamiento ya en la población de una enfermedad. Dice que la prevalencia examina los casos existentes, mientras que la incidencia examina los casos, como ya habíamos dicho. La prevalencia depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Y que este periodo de recuperación también tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato de el tipo de metabolismo de las personas. Entonces, las personas que están metabólicamente más sanas, pues se recuperarán más rápido. Las medidas de frecuencia suelen utilizarse, entonces se utilizan las medidas de frecuencia, son las de mayor utilidad en enfermedades de evolución lenta o enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis reumatoide, para planificar servicios sanitarios. También para estimar necesidades asistenciales. Son utilizadas para medir frecuencias determinadas de determinada característica de la población que se requiere estudiar. La frecuencia es el número de veces o de casos que se repiten. Por ejemplo, si yo tengo una población, puedo decir 4 personas tienen gripa, 3 personas tienen tos, y entonces esa es mi frecuencia de esa población que estoy estudiando si estuviera estudiando una muestra con enfermedades respiratorias. Entonces
Y esas frecuencias se pueden graficar y entonces nos pueden dar los diferentes picos de comportamientos poblacionales y analizarlos de una forma más fácil. Las medidas de incidencia utilizadas son cuando nos interesa la medición del flujo, es decir, los casos nuevos que van apareciendo, en ese caso se pueden utilizar. Son más útiles en enfermedades con periodos de incubación cortos, como pueden ser enfermedades infecciosas o infartos. Si se dan cuenta, en la grafiquita se ven diferentes columnas, que cada una de estas son las frecuencias representadas del, pues no sé, en este caso del tipo de padecimiento o del tipo de personas que tienen alguna enfermedad de lo cual se está estudiando. Evaluación del tiempo y tipos de tratamiento para curar. No se puede hacer un buen tratamiento sin un buen diagnóstico. Y esto también es importante que obtengamos, que los estudios que tengamos que hacer para ver cómo la persona o qué es lo que la persona tiene, pues que también sean rápidos y eficaces, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta de cada persona ante un tratamiento, pues es importante, ¿sí? Dice que el tiempo de respuesta es considerado como un indicador de la eficacia de los laboratorios, siendo imprescindible su medición sistemática y análisis para garantizar la calidad de los resultados, por lo que es un parámetro crítico. ¿Sí? Si no tenemos un buen resultado de un análisis o si no hacemos un análisis a tiempo, pues no podríamos a lo mejor tener este, no podríamos a lo mejor tener el tratamiento adecuado para esa persona. Y entonces que realizar un buen diagnóstico implica saber con claridad qué es lo que padece la persona y así abordar el problema y sus manifestaciones. Es un requisito ineludible para que el tratamiento pueda tener éxito. Y bueno, ya que estamos hablando de diferentes estudios, hay algo muy interesante que se llama medidas antropométricas. Esto es las mediciones que podemos hacer del cuerpo humano para obtener diferentes, por ejemplo, diferentes equipos. Suena muy básico, pero por ejemplo el diseño de una mesa, el diseño de un sillón, antes se tuvo que hacer una medida de diferentes tipos de personas para llegar a obtener la media de cuál es la altura correcta de un comedor, cuál es la altura correcta de una silla, de un sillón. Y entonces vamos a tener, de acuerdo a las gráficas, en nuestras colitas que ya habíamos visto, nuestras colitas serían, por ejemplo, las personas muy altas, las personas muy chiquitas, o si estamos midiendo pesos, las personas muy gorditas, las personas muy flaquitas quedarían en las colitas de nuestra campana de Gauss, ¿sí? Y entonces esas personas desafortunadamente no son las representativas, ya no se les pone mucha atención y se va uno al punto medio, que sería el punto más alto de la gráfica, para poder determinar qué es lo que podemos hacer. Bueno, esto es muy sencillo, nada más hablar de mesas y sillas, pero todos los equipos que se utilizan para cualquier medición, radiografías, rayos X, ultrasonidos, las mesas de cirugía, todos se tuvieron que hacer primero por medio de ¿qué? De medidas antropométricas. ¿Sí? Y entonces tenemos que, básicamente, tenemos, dice aquí, 4 pilares básicos para las medidas antropométricas, que la primera son las medidas corporales, ¿no? Como tal, ver la medida. El estudio de somatópico es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico. Se utiliza para estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas. ¿Sí? Aquí es muy importante, como ven en la imagencita de la parte de arriba, pues podemos tener cuerpos muy delgados, cuerpos medianos y cuerpos muy atléticos, ¿no? Entonces, si hay que ver en base a qué se está estudiando o para qué se está haciendo estas medidas, ¿no? El estudio de la proporcionalidad. El estudio de proporcionalidad tiene que ver con relación con las partes del cuerpo. Hay personas que a veces tienen muy grande el torso o muy grande o se les ve muy largas las piernas, ¿sí? Entonces habría que ver cómo están esas proporciones de la persona a la que le estoy tomando sus medidas antropométricas. El estudio de la composición corporal.
establece la mejor forma de cuantificar la composición de nuestro cuerpo. O sea, tiene que ver también con esta parte de las personas que tienen sobrepeso y las que no tienen sobrepeso. Y si se dan cuenta en la imagen de abajo, es muy interesante porque nos está diciendo cómo por medio de planos podemos ver si el cuerpo está de una forma, de acuerdo a las medidas proporcionado. O sea, como se ve en la imagen, que la medida que está de la parte media de la pantorrilla hacia las rodillas mida lo mismo que de ahí hacia las plantas de los pies y así sucesivamente. Entonces, se tienen todas las medidas específicas de lo que podríamos llamar un cuerpo perfecto en situación de medidas antropométricas. Y entonces, para seguir hablando de medidas antropométricas, tenemos condiciones generales para garantizar la cantidad de la toma de las muestras o la toma de las medidas, ¿sí? El punto uno es que requisitos generales para la realización de medidas antropométricas debe de contemplarse los procedimientos necesarios relacionados con el consentimiento informado. Eso es que le pida consentimiento a la persona que voy a hacerle ciertas medidas para determinadas situaciones. Debe realizarse en un examen físico general, o sea, primero lo tengo que hacer en personas sanas, porque a lo mejor como las voy a estar moviendo, haciendo a lo mejor ciertas situaciones para ver. En algunos casos se les mide la grasa corporal, entonces todo eso pues necesito que sean personas en general sanas. El lugar donde se realizan las mediciones, el lugar donde se realizan las mediciones tiene que ser un lugar que esté cómodo, agradable para que la persona esté tranquila mientras yo le estoy haciendo todas las mediciones, puede ser una situación muy tardada. El segundo requisito relacionados con la persona a la que se realizan las mediciones antropométricas. ¿Sí? O sea, si la voy a estar midiendo y me voy a tardar, pues entonces la petición es que traigan ropa cómoda, aunque después solamente se queden como estaba en la imagen, los hombres en short, las mujeres con short y un top, ¿sí? Una camiseta deportiva, no sé, para que podamos hacer las mediciones, se puedan hacer las mediciones adecuadas. Igual no tiene que traer ningún accesorio para que no invada la medición que se está haciendo, ¿sí? El punto 3 es requisitos relacionados con las personas que se realizan las mediciones antropométricas, poseer los conocimientos históricos y prácticos, o sea, la persona que está haciendo las mediciones sí tiene que tener ciertos conocimientos para poderlo hacer y para ver cuáles son de dónde tengo que tomar las medidas, ¿sí? Específicas y qué es lo que tengo que hacer, como está ahí en la imagen. Y tienen que tener cierto respeto hacia las personas, esto es que no se sientan las personas agredidas porque se los están tocando para estarlos moviendo para las mediciones. Requisitos, el punto 4, requisitos relacionados con las mediciones antropométricas y por conveniencia internacional todas las medidas se realizan del lado derecho del cuerpo y en la realización de marcas y medidas antropométricas seguirá una secuencia de arriba hacia abajo o viceversa. Entonces, si empiezo de arriba para abajo, pues tengo que seguir ese orden y si empiezo de abajo hacia arriba, igual tengo que seguir ese orden. No primero mido la cabeza, luego los pies, luego el abdomen, ahora quiero medir pectorales, ahora no, tiene que ir en un orden. Generalmente se hace de izquierda, perdón, del lado derecho, ya que la mayoría de gente usa la mano derecha y no sé si le han notado que eh, se tiene un poco más de fuerza los que somos derechos, pues tenemos un poco más fuerza del lado derecho, el muscularmente hablando se desarrolla más, ¿sí? Entonces, pues por eso que de preferencia se hace del lado derecho. El 5, posición anatómica para la realización de medidas antropométricas. Esto es que se le va a pedir a la persona para hacer las medidas ciertas posiciones adecuadas para que no influyan con mi toma de medidas, ¿sí? Y dependiendo de lo que se vaya a hacer, el tipo de persona para lo que se esté experimentado, pues entonces habrá unas indicaciones muy específicas de cómo se tendrá que poner. El punto 2.5, interpretación de las imágenes médicas. Como ya dijimos, estábamos hablando de cuerpos que metabólicamente son sanos,
que entonces estos no se enfermarán, pero bueno, el día que se enfermen necesitamos que tengan sus análisis rápidamente para que tengamos una respuesta, un tiempo de respuesta rápido para que esa persona no se enferme o se ponga más grave. Entonces, bueno, como ya hablamos de esto, todo esto, entonces lo que nos queda decir es que cada profesionista puede interpretar las imágenes de acuerdo a su especialidad. Sí, que vamos a tener un montón de equipos que nos van a producir imágenes, ¿sí? Entonces, dice ahí que la imagen médica se entiende por el conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano a partir de él con propósitos clínicos. Son procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades. Entonces, ustedes hacen un estudio general y lo llevan al médico y entonces el médico, dependiendo de lo que se saca una radiografía, pues interpreta la radiografía. De acuerdo a lo que ya le dijo el radiólogo, se le hacen las pequeñas indicaciones porque es el que lo puede diagnosticar correctamente el médico, más bien interpretar correctamente es el especialista radiólogo o el especialista en el equipo que se esté utilizando y entonces se le da al médico y el médico lo interpretará. ¿Sí? Entonces es importante que cada uno en su especialidad pueda interpretar los diferentes procedimientos médicos que se tienen, los diferentes estudios que se obtienen. Entonces se pueden tomar imágenes de diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Con ayuda de radiografías, endoscopías, termografías, fotografías médicas, microscopios, las técnicas de medida y graduación para imágenes se pueden obtener en 2D, en 3D, ¿sí? Unidades de refracción para la obtención de los lentes o para ver cómo están trabajando los ojos. Entonces, se tienen diferentes situaciones que nos pueden ayudar a dar un tratamiento eficaz al paciente enfermo. Los objetivos del procesamiento de imágenes médicas pueden dividirse en tres grupos: asistencia al diagnóstico, asistencia al tratamiento e investigación de la patofisiología de las enfermedades, que tiene que ver con todo, con que cada una en las diferentes etapas nos ayude a que la persona al final sea una persona sana. Particularmente en el proceso de imágenes médicas cumplen varios roles en la medicina actual: visualización y cuantificación de los datos en las imágenes con el objeto de reducir el error humano en el diagnóstico, que era lo que habíamos dicho. Nos da ya algunas ciertas mediciones y en base a eso y con los parámetros que se tienen sobre una persona sana se pueden tomar decisiones. Asistencia es necesario el planteamiento quirúrgico. Cuando a alguien lo van a operar, le hacen un montón de estudios desde el corazón, radiografías para ver que esté físicamente sano para que se le pueda hacer esta intervención. Seguimiento automatizado de cambios de respuesta de un determinado tratamiento. Entonces, si se le da si tiene algo y sus niveles estaban en determinado lugar y ahora con el medicamento hay que ver si les está ayudando a que esa variable cambie. Esto es que los niveles cambien, que mejoren, que disminuyan, no sé, dependiendo de lo que estén hablando. Y finalmente, investigación de la patofisiología de las enfermedades, que es cómo se está. Otras aplicaciones matemáticas en medicina general son las matemáticas aplicadas. Son usadas frecuentemente en distintas áreas de la medicina, como ya se vio anteriormente, así como en la obtención de modelos del corazón, de pulmón, de riñones, de cerebro y situaciones visuales. Son sin duda las áreas de máxima prioridad. El diseño de equipos que permitan operaciones más eficaces y con menor riesgo. Entonces, como ya habíamos visto, bueno, de acuerdo con las medidas antropométricas podemos ver el tamaño o lo mejor que se adecue a esos equipos a la media de los cuerpos o a la media de las poblaciones, ¿sí? Pero también estos avances se pueden ayudar con otras disciplinas, por ejemplo, en el caso de la biotecnología, y hacer ciertos equipos o prótesis, por llamarlo de alguna forma, para que nos ayuden al mejoramiento
de alguna parte que alguna persona tiene ya con deficiencia, por ejemplo, las válvulas, ¿no?, del corazón que se pueden poner o las placas que nos pueden poner en diferentes partes del cuerpo. Y todo esto tiene que ver con lo que habíamos dicho de obtener un tratamiento rápido, eficaz y con ayudándonos de qué, de todos los estudios que podemos hacer. La importancia fundamental de la matemática médica radica en su capacidad para obtener una exactitud en los resultados planteados, ¿sí? Y pues en el área relacionada y es en el área relacionada con la salud, con la ortopedia, pediatría, cardiología, nutrición, optometría, y en general todas las áreas que estén implicadas en la parte de la salud de la población, ¿sí? Con esto terminamos el tema. En el PDF al final del documento viene el cuestionario 2 que tienen que resolver, que son, como lo ven ahí, 17 preguntas, las tendrán que resolver y entonces subirlas a la plataforma para que puedan ser evaluadas. También es importante que realicen la actividad 3, que es muy sencilla, igual la realizan y la suben a la plataforma para que la puedan evaluar. Las dos pueden estar en un mismo documento o separados, como ustedes decidan.